Voy a compartir A compartir. pantalla. Voy a empezar a grabar la clase y empiezo Dale. a compartir la pantalla para que vayamos viendo. Bueno, antes de compartir la pantalla, Jesús, yo quería, digamos, hacerte una introducción del tema. En vez de ver todo el documento 1 que me enviaste, que son, no sé, 24 páginas, Ajá. yo creo que puedo explicártelo mucho más sencillo y más corto, para que Bueno, dale. nos vayamos directamente a los problemas, ¿ya? Que yo creo que es la Dale. parte más importante. Fíjate, Jesús. ¿Estás viendo mi pizarra? Está en blanco ahorita. Está en blanco, eso. Ok, esa es la pizarra que tengo ahí Ahorita. en blanco. Ok, Jesús. Ahorita. Ajá, dime, ¿me ibas a decir algo? Ya, dame un momentico que creo que te deja abierta una pestaña en el navegador. Ya, dale. Y ahora sí. Ok, Jesús. Fíjate que la parte de dinámica, yo puedo resumir todo el tema de dinámica en una sola palabra que es fuerzas. ¿Ok? Si hacemos la comparación de cinemática con dinámica, la cinemática explica el movimiento sin considerar Ya, la fuerza que produce. Pero la dinámica estudia más bien las fuerzas que producen el movimiento. ¿Me explico? ¿Me estás escuchando? Se cayó. Retomamos entonces, Jesús. Usted decía que en la dinámica se estudia precisamente las fuerzas que producen el movimiento. ¿Ok? ok. Y esas fuerzas son de diferentes tipos. A ver, ¿tú conoces alguna fuerza, Jesús? ¿Alguna vez has escuchado algo de fuerza? Proporcionales, variables, o sea, están las que siempre mantienen su misma, o sea, su misma como que magnitud, hay otras que cambian con el tiempo. Ok, ok. En este caso, la clasificación que yo quiero hacer es más bien como quién lo produce, viendo quién produce la fuerza, Ok, porque esto es lo que nos importa para hacer los diagramas de cuerpo libre. Ya te voy a explicar lo que es un diagrama de cuerpo libre. Por ejemplo, una fuerza que es la más básica de todas en todo el planeta Tierra y en cualquier planeta va a existir es el peso, ¿ok? El peso ok. es la fuerza de gravedad. También se le llama fuerza de gravedad, ¿ok? Que Eso, ya sabemos que la gravedad en el fuerza de planeta gravedad. Tierra, ¿cuál es el valor de la gravedad? Menos 9 dependiendo, o sea, si dependiendo de qué se está hablando, pero es siempre 9,8 y depende si es positivo o negativo del caso de que se está hablando. Exactamente. En este caso, cualquier objeto que yo lance o que deje caer va a ser afectado por esa fuerza y siempre va a ir hacia abajo. No va a haber ningún momento que esa fuerza vaya hacia arriba. ¿Sí se entiende? La fuerza como tal. Sí, o sea, siempre. Cuando lo viste en cinemática, yo puedo decir que la aceleración era positiva o era negativa. Pero el Exacto. peso como tal, siempre va a ser hacia abajo. No hay ninguna duda ahí. ¿Se entiende? Sí, o sea, el peso siempre va a jalar o a mover hacia abajo, o sea, no cambia el Exactamente. sentido. Siempre. Entonces, en todo diagrama de cuerpo libre, el peso va a ir hacia abajo. En los Ok, libros de física, por lo general, lo representan con la letra W. W minúscula. Es una W minúscula, ¿ok? Que significa weight, de peso. Weight, se escribe así wait, en ajá. inglés, weight. No estoy seguro si es HT o TH, pero algo así es. Así está bien escrito. Eso. Esa es la Ok. fuerza, la más primordial que tienes que conocer. La segunda fuerza, digamos, más importante en este tema es la fuerza normal. ¿Sabes lo que es la fuerza normal?
No, ¿qué es la fuerza normal? Ok, es la fuerza que ejerce el piso. Ejerce el piso o, digamos, da estabilidad. Ejerce el piso o simplemente cualquier objeto que da estabilidad o la que da estabilidad. Vamos a llamarla así. Yo te estoy explicando esto muy coloquialmente para que lo entiendas. ¿Qué significa que da estabilidad? Jesús, cuando yo estoy parado sobre Mantiene. el piso, hay una fuerza que va hacia abajo, que Ajá, es el peso, ¿ok? Pero hay una fuerza que se exacto, contrapone a ese peso y es lo que me permite estar parado, ¿ya? exacto. Esa fuerza que se contrapone al peso es la fuerza normal, ¿ya? Entonces, en todo sistema donde hay un piso, ¿ok? O sea, donde el objeto no esté guindando, sino que esté en el piso o está en una Sí, mesa o está en el techo, ¿ok? Hay algo que lo sostiene, digámoslo así. Lo que lo sostiene es la fuerza normal. ¿Sí se entiende? o sea que la normal es lo que tiene el objeto o lo mantiene en un solo lugar. Exactamente, exactamente. No siempre lo mantiene en el mismo lugar, pero evita que caiga, por lo menos. Vamos a decirlo así, evita que caiga. Ya vas a ver algunos Ok, casos donde no lo mantienen en el mismo lugar porque hay veces que igual, aunque haya fuerza normal, el objeto se mueve. Vamos a ver, una tercera fuerza que hay es una fuerza de empuje, ¿ok? Es cuando una persona o cualquier objeto o algo empuja o jala un objeto. ¿Ves? Es como ok. si, ok, si tú vas a mover un mueble, ¿cómo mueves el mueble? Lo estás empujando hacia el frente. Ok, exactamente. Empuje o jalón. Vamos a... Jalón puede ser con J o con H, jalón. A mí me gusta más con J. Y obviamente cuando es empuje es porque va, digamos, yo le pongo las manos y empujo, listo. O puedo Claro, sujetarlo y jalarlo hacia mi y cuerpo. jalarlo. ¿Me entiendes? Claro, Ok. Esa no le voy a escribir nada entre paréntesis. Yo creo que es la que más conocemos nosotros. Y la exacto. última, yo creo que con estas cuatro fuerzas vamos bien, sería una fuerza de tensión. La fuerza de tensión, ¿sabes algo de la fuerza de tensión? Por ejemplo, si un cable está que si ejerciendo como que, o sea, que está jalando algo y está el peso sobre una fuerza normal, eso sería la presión o la Tensión tensión. se llama, tensión. Eso es, cuando hay un cable, una cadena, una cuerda, ¿ok? Esas son fuerzas de tensión. ¿Ok? Cuando un cable, una cadena, una cuerda sostienen algo o lo están jalando, existe una fuerza de tensión. La tensión es la fuerza que está en esa cadena y la que ejerce esa cadena. ¿Sí se entiende? Ok. Sí, o sea, es la que ejercen esos tres tipos. O sea, nada más puede estar presente en cadena, cuerda o cable. Correcto. Te voy a mencionar una más que Ok. va a estar muy presente, que va a ser la fuerza de fricción. ¿Sabes lo que es la fricción? No. Ok, también se le llama fuerza de roce. Ok, es fuerza de fricción o fuerza de roce. Y es aquella que depende del material donde tú estés, uno hace una fricción. O sea, cuando tú te frotas las manos, ahí hay fricción. ¿Me entiendes? O sea que, sí, o sea que la fricción se puede producir cuando, por ejemplo, tenemos dos objetos juntos. Ahí se produce una fuerza de fricción. Exactamente. Dos objetos que se están frotando o que se están deslizando. Ok, ¿Ok? Dos objetos que se frotan o se deslizan. ok. Frotan o se deslizan. Y Ok. obviamente depende de los materiales de esos objetos. Por ejemplo, si tú tienes una caja de cartón no es lo mismo deslizarla en un piso pulido que en Ajá, una acera o en una carretera.
¿Qué pasa cuando deslizas una caja de cartón en la carretera? Que se destruye, o sea, o se va partiendo. Exactamente. ¿Por qué? Porque la fricción es muy grande. La fricción de la caja de cartón con respecto a la carretera es muy grande. Entonces ahí no se va a deslizar. Ahí no se va a deslizar. O se puede deslizar, pero muy poco. Al final terminas rompiendo la caja. Pero si lo Exacto, hacen en un piso pulido, ahí sí va a ser facilito deslizar. O mucho más fácil. claro. ¿Sí se entiende? Pero en un piso liso ya tiene más fricción. Puede Tiene deslizarse menos con más fricción. facilidad. Cuando decimos que el piso está liso o está pulido, se dice que tiene menos fricción. O sea, que menos fricción significa que puede que se mueve más y más fricción que se mueve menos. Exactamente, exactamente, así mismo es. Eso. Y obviamente, Ok, entonces, en esos problemas donde haya un deslizamiento, te van a dar el coeficiente de fricción que se refiere a eso. O sea, mientras más alto sea el coeficiente de fricción, más fácil se mueve. Perdón, mientras más alto sea el coeficiente de fricción, más difícil. más difícil hace que se mueva. Y mientras más bajo sea el coeficiente de fricción, quiere decir que más fácil se mueve. ¿Ya? Ok, ok. Bien, Jesús. Con esas 5 fuerzas vamos identificando súper bien cómo hacer un diagrama de cuerpo libre. Y aquí hacerte también la diferencia entre peso y masa. ¿Tú sabes lo que es la masa y lo que es el peso? O sea, la masa, por lo que yo tengo entendido, es básicamente cuánto espacio ocupa un determinado objeto en el espacio. O sea, Ok, si lo cuánto. dices así, no es la masa, sino el volumen. ¿Ya? Cuando tú Ah, dices ah, la ok, cantidad de espacio o cuánto espacio ocupa un objeto en el espacio, precisamente, cuánto exacto. espacio ocupa un objeto es el volumen. Ese es el tamaño, digámoslo así, es el tamaño. La Ok. masa no tiene nada que ver con el tamaño, sino con la cantidad de materia. ¿Okay? Vamos a llamarlo Exacto. cantidad de materia. Eso era lo que quería decir, sí. Que Eso. es la cantidad de materia que tiene el objeto. Exactamente. Y eso nosotros coloquialmente, nosotros los humanos normales, digamos, los que no estudiamos ciencia, lo confundimos mucho con el peso, ¿ok? Porque cuando yo voy a Exacto. comprar un kilo de queso, no, deme un kilo de queso, ya, entonces creemos que ese es el peso, pero en realidad no es el peso, esa es la masa de ese queso. Ok. ¿Sí se entiende? Sí, Entonces, o sea, el peso, para yo saber el peso de ese queso, no es un kilo, ajá. sino tendría que yo multiplicar un kilo por la gravedad, que es 9,8. Ok. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo peso, voy a hacerte aquí la salvedad de que el peso es un vector, ¿ok? Voy a llamarlo vector peso, es masa por gravedad. Y la masa es solamente la cantidad de materia. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un kilo de queso, un kilo, eso es Uno, masa. Si yo voy a ajá. calcular el peso de ese queso, sería multiplicar un kilo Por 9,8. por 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Y cuando yo Ok. multiplico estas unidades, Jesús, 1 por 9,8 es 9,8, ¿cierto? Sí. Ok. Y cuando yo multiplico kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, esto es newtons. ¿Ok? Y aquí estamos Ok. viendo una nueva unidad de medida, que es el newtons. Se representa con la N mayúscula y se lee Newton como el apellido de Isaac. ¿Sí? Ok. Sí. Ok, Jesús. Muy importante eso. Diferencia. El peso es un vector, es una cantidad vectorial porque tiene magnitud, dirección y sentido. ¿Ya? Ok. En este caso yo estoy calculando la magnitud. La magnitud es 9,8 newtons. La dirección y el sentido me dicen siempre que es hacia abajo. Eso es todo. Exacto. O sea, el ¿Sí? vector siempre va a ir hacia abajo, el peso. Ok. Exactamente. La masa es una cantidad escalar, porque solamente tiene magnitud, no tiene ni dirección ni sentido. ¿Sí? Exacto. Es un kilo. Exacto. Yo puedo decir que es un kilo, puedo decir que son 1000 miligramos,
o puedo decir que son, perdón, 1000 gramos, o puedo decir que son, no sé, 10.000 miligramos, cualquier otra unidad que sea de masa. Ok. ¿Ya? Voy a hacerte aquí como que otras unidades de masa serían los gramos, miligramos y así sucesivamente. Esas tres son las más utilizadas, digámoslo así. Ok. A ver, ya tengo entonces la fuerza, tengo entonces el peso y la masa. Y ahora vamos a explicarte lo que sería un diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Ok. Ok. Yo creo que tengo que borrar esta pizarra. Esta pizarra no me deja. Aquí me da otra página. Ok. Ok, Jesús. Voy ahora a explicarte lo que es el diagrama de cuerpo libre. En física se abrevia esto como DCL. ¿Ok? Diagrama de cuerpo libre o DCM. DCL, diagrama de cuerpo libre. Las iniciales. Ok. Ese diagrama de cuerpo libre, Jesús, es como un dibujo, una representación gráfica que te permite analizar qué fuerzas actúan sobre un objeto. Entonces, yo, por ejemplo, te voy a hacer aquí un problema sencillo de Ok. un libro que está en una mesa. Si el libro está en una mesa, este es el libro, obviamente. Ya vamos a hacerle ahí una portada, ¿sí? Y ahí está el libro. Y está sobre una mesa. ¿Qué fuerzas actúan sobre ese libro, Jesús? Bueno, tenemos el peso que estaría ejerciéndose hacia abajo como siempre. Correcto. Fíjate entonces que yo voy a ubicar ese diagrama de cuerpo libre, siempre lo tomo yo con un sistema de referencia, XY. Ok. Y ahí voy a empezar yo a, digamos, dibujar las fuerzas que actúan. Tú me dijiste que hay un peso que está hacia abajo. Entonces yo puedo decir que el Exacto. peso va hacia abajo. Ajá. Fíjate que el origen de ese sistema de referencia es como la partícula, el centro de gravedad del libro, ¿ya? Que es Exacto. lo que yo estoy analizando. ¿Qué fuerzas actúan sobre ese libro? ¿Sí se entiende? Exacto. Sí, o sea, donde se origina el diagrama de cuerpo libre es como que el centro del objeto o el medio. Exactamente, exactamente. Muy bien. Pregunto, Jesús, ¿qué otra fuerza actúa sobre ese objeto? Una fuerza de roce, o sea, de fricción. Ok, aquí pregunto, ¿se está deslizando el libro, se está frotando el libro con la mesa? No, o sea, el libro, por lo que entendemos, nada más está en la mesa. Correcto. Ahí el libro no se está Ahí frotando en con la la mesa. mesa. Ok, tiene contacto. No te voy a decir que, obviamente tiene contacto con la mesa, pero como no se está moviendo, no se está frotando o se está deslizando, no Exacto. hablamos de fuerza de fricción ahí. No hablamos entonces, aquí Ok, en este diagrama no hay fuerza de fricción. ok. Te pregunto, ¿qué otra fuerza hay? No hay fuerza de fricción. Ya, ya que estoy copiando el diagrama. Aquí abajo tenemos el peso. Vamos a ver. Tenemos fuerza normal. Fuerza normal, exactamente. Porque hay una fuerza que evita que ese libro se caiga, que ese libro se vaya abajo, ¿ya? Exacto. Entonces, cuando yo estoy hablando en este caso, de esas fuerzas que actúan, yo voy a representar la fuerza normal hacia arriba y el peso hacia abajo, ¿ok? Yo voy a hablar de peso con la letra P mayúscula. Ok. ¿Se entiende este ejercicio, Jesús? Sí, o sea, tenemos, como nada más nos están dando el libro colocado sobre la mesa, nada más tenemos una fuerza normal hacia arriba, que es la que impide que se caiga el libro, y el peso que siempre está hacia abajo. Correcto. Muy bien, muy bien. Eso es todo. Obviamente, te pregunto, Jesús,
¿Qué tamaño tienen? O sea, no sé cuánto pesa el libro. Supongamos que el libro pesa, no sé, 500 gramos, ya. Pero no te estoy pidiendo el valor numérico, no te estoy pidiendo el valor numérico de esas magnitudes. Pero ¿qué tamaño tiene Exacto. el peso con respecto a la normal? ¿Cómo deberían ser? O sea, ¿cómo así? A ver, ¿alguna de ellas es más grande que la otra o son del mismo tamaño? No tenemos o sea, si tuviéramos 500 gramos, mayor la normal, o sea, sería más grande. Ok, en este caso, no, Jesús. Y ahí nos vamos a ir, te voy a hacer de una vez como la introducción a la primera ley de Newton. Vamos a escribírtelo de una vez para ir avanzando lo más rápido posible. Vamos a escribirlo aquí al ladito. Este ejercicio, este primer ejercicio que estamos viendo, sería de la primera ley de Newton. Ok. Primera ley de Newton, que me dice, tú puedes entenderla de dos formas. Ajá. Un objeto mantiene su estado de equilibrio, ¿ok? O de movimiento constante si la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Un objeto mantiene su equilibrio O si la de suma de... movimiento constante, o de movimiento constante, Ajá. si la sumatoria de fuerzas que actúan sobre él Si la sumatoria de fuerzas de fuerzas que que actúan actúan sobre él es igual a cero. es igual a cero. Ok. Ahí se entendió. Fíjate que la fórmula de esa primera ley de Newton es sumatoria de fuerzas es igual a cero. Esa M que está grandota, se lee sumatoria, ¿ok? Y lo Eso que parece, significa, la que está al lado de la F, ¿la ves? sí, parece una E, una M. Ajá. Parece una M, sí, es una M pero acostada, digamos ahí. Eso se lee sumatoria, es el símbolo de sumatoria. Y Ok, sumatoria. lo que significa, Jesús, es que tú vas a sumar todas las fuerzas. En este caso, las fuerzas que actúan sobre el libro son solamente la normal y el peso. Entonces, si Y yo, el peso. yo sumo normal más el peso, eso es igual a cero. Y yo puedo despejar esos vectores. Los dos son vectores. Pero entonces yo puedo decir, por ejemplo, que la normal es igual a el negativo del peso. O es el vector opuesto al peso. ¿Se entiende? Exacto. Sí, o sea, puede decir que, o sea, así en la operación decir que la normal es lo contrario al peso. Exactamente. Eso significa, Jesús, que tienen la misma magnitud, pero sentidos opuestos. Ok. ¿Sí se entiende? Sí, o sea, cuando tengan una misma valor o magnitud, se puede escribir así que simplemente n, en este caso la normal, es igual al negativo del peso. Exactamente. Son de misma magnitud, pero sentidos contrarios. Eso. Muy Ok, bien. ok. Esta, digamos, forma que te lo expliqué como equilibrio o movimiento constante, hablamos de que no se está moviendo, ¿ok? De que no se está moviendo Ajá. o que tiene un movimiento constante. También cuando, por ejemplo, un auto va a 100 kilómetros por hora y se sigue moviendo a 100 kilómetros por hora a velocidad constante, se sigue cumpliendo la primera ley de Newton, ¿ok? Claro, porque no se mueve, o sea, no varía la velocidad del carro. Exactamente, no varía el movimiento. Entonces, pendiente con eso, se cumple cuando está en equilibrio o velocidad constante. Voy a escribirte los dos. Velocidad constante, ¿ok? Esta O, sería una primera forma de entenderlo. La otra forma es
digamos, entenderlo como ley de inercia. La inercia, Jesús, es la oposición que tiene a ver, ¿cómo te lo explico? La oposición que pone un cuerpo, la oposición que pone un cuerpo a cambiar su estado de movimiento. Su estado de movimiento. ¿Ok? La oposición que pone un cuerpo a cambiar su estado de movimiento. Es decir, si un cuerpo está tranquilo, o sea, está sobre una mesa, ese cuerpo no se va a mover, ese cuerpo no se va a mover a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Esa es Y la segunda. inercia, Ajá. y la inercia sería, o sea, la resistencia que pone el cuerpo a esa fuerza cuando lo están intentando mover o alterar. Exactamente, esa es la inercia, la Okay. resistencia o la oposición que pone el cuerpo a cambiar su estado de movimiento. Y la inercia, digamos, la forma en que se calcula la inercia, eso es una magnitud física también, es la masa, ¿ok? La masa me indica la inercia. No es lo mismo mover un camión cargado de arena a mover, no sé, un Spark. ¿Me entiendes? Claro, porque más, o sea, obviamente si intentas mover algo más ligero, la resistencia va a ser mucho más mínima, pero si es algo más pesado, la resistencia aumenta. Exactamente. ¿Se entendió eso, Jesús? Sí. Eso, importante. Estas dos formas de entender la primera ley de Newton te van a abrir la mente. Entonces, fíjate que, digamos, por inercia, si nos vamos por la inercia, el enunciado sería, un objeto permanece en reposo o en movimiento constante a menos que una fuerza externa actúe sobre él. O sea, tiene que ir una fuerza a moverlo. Eso va a estar quieto hasta Exacto, que vaya alguien a moverlo. exacto, o sea, se va a mantener siempre igual, Exactamente. Exactamente. hasta que alguna fuerza lo altere. Exactamente. Y también es importante saber que mientras mayor sea la masa, más difícil va a ser moverlo. Ok, Es ya me eso. anoté. Mientras mayor sea la masa, mayor sea la masa, más difícil será moverlo. Exactamente. Ok. Ok, Jesús. Hasta aquí vamos súper bien, ¿verdad? ¿Se entiende todo? Sí, desde aquí todo tranquilo. Perfecto. Vamos a hacer otro ejemplo ahora, un poquito más complejo, para hacer el diagrama de cuerpo libre y analizar esta situación. Fíjate, vamos a suponer que yo tengo una rampa. Ok, una rampa. Es más, vamos a decir que esto es una rampa de hielo, ¿ok? O no sé. Sí, es hielo, o sea, ya está helada. Es hielo. Para hacerlo o sea, diferente a la primera. Ok, Es una rampa de hielo y ahí está una caja, un objeto, no sé, metálico, ok. ¿ok? Un cofre metálico. Pregunto, Jesús, ¿qué fuerzas actúan sobre ese objeto? ¿Cómo puedo yo Bueno, hacer el diagrama de cuerpo libre? como tenemos la gravedad o el peso que va hasta abajo. Correcto. Ahora, Jesús, fíjate, cuando tú tengas el plano inclinado, ¿ok? En este caso, como es una rampa, el piso está inclinado. ¿Sí se entiende? O sea, el piso está alterado. O sea, entonces eso afectaría la velocidad normal. Digo, no, la de fricción. Correcto. Eso afecta la fricción, afecta la velocidad y además te va a afectar también el diagrama de cuerpo libre. O sea, cuando tú tienes un piso inclinado, tienes que hacer el diagrama de cuerpo libre con la misma inclinación. ¿Ves? Ok, Entonces, si aquí estaba el ángulo alfa, yo llamé ese ángulo alfa, ¿ya? Aquí yo voy a copiar ese mismo ángulo alfa. ¿Sí? hay que Y copiar los ángulos.
¿Cómo? ¿Perdón? Hay que representar los ángulos. Sí, yo tengo que, o sea, obviamente, los dibujos que vamos a hacer aquí, Jesús, son dibujos solamente representativos. Ajá. No tienen que ser que vas a agarrar, no sé, el transportador y vas a copiar el ángulo exacto. No, no, no. O sea, son dibujos que son Ok, representativos para tú analizar, porque aquí lo que ok. vamos a analizar otra vez la trigonometría de los triángulos, vamos a descomponer los vectores en sus componentes y esos dibujos son solamente representativos, no tienen que ser estrictamente rigurosos, digámoslo así. Ok, ¿Ya? Entonces, ya. ese ángulo que tiene la inclinación de la rampa es el mismo ángulo con el que hago mi eje X. Y el eje Y siempre tiene que formar un ángulo recto con el eje X. ¿Sí se entiende, Jesús? O sea, si el Y tiene que ir perpendicular o igual al X. Perpendicular al eje X, correcto. Perpendicular al eje X. Ahora, me decías que la fuerza de gravedad, ¿hacia dónde va la fuerza de gravedad? Hacia abajo. Hacia abajo siempre. Entonces, fíjate que aquí yo voy a tomar desde el origen hacia abajo, ese va a ser el peso, Ok, ¿verdad? ¿Qué sí. otra fuerza actúa en este dibujo, Jesús? La normal o no Normal. hay normal. Si hay normal, Jesús, porque hay un piso, hay un piso. Ese piso evita que la caja se caiga, evita que la caja se caiga. No, vamos a ponerlo así entre comillas, porque la normal evita que la caja se caiga. La caja no va a ir hacia abajo porque hay un piso. Entonces, Exacto. fíjate que la fuerza normal, Jesús, siempre va perpendicular al plano. Siempre va, es decir, la fuerza normal siempre va a ir en dirección al eje Y. O sea, hacia arriba. Sí, hacia arriba en el eje Y. No hacia Ok. arriba, contraria al peso. ¿Se entiende? Porque aquí es diferente entonces. Sí, aquí es diferente por eso, porque, o sea, la normal siempre es perpendicular al piso. Ok. ¿Ok? No es que sea siempre contraria al peso. La normal no siempre es contraria al peso. Es contraria al peso cuando el plano es recto, es, digamos, no tiene inclinación. ¿Se entiende? Ok. Ajá, ahí tenemos peso y tenemos normal. ¿Qué otra fuerza actúa en este movimiento, Jesús? La de fricción. Ok, la fuerza de fricción. ¿Por qué hay fuerza de fricción ahí? Porque tenemos un cuerpo que se está deslizando sobre otro. O sea, se está como que Exactamente, exactamente. Ah, ya va. están colocando, o sea, están los dos juntos. Correcto. Vamos entonces, la fuerza de fricción iría hacia dónde, Jesús? Hacia abajo. No. Que es que se deslizan. El movimiento es hacia abajo. Y si el movimiento es hacia abajo, la fuerza de fricción siempre va a ir contraria al movimiento. ¿Ok? La fuerza de fricción siempre se opone al movimiento. ¿Me explico? Que la fricción, o sea, que la fricción siempre es contraria a lo que está, o sea, al movimiento que está haciendo el cuerpo. O el objeto. Exactamente, exactamente, Jesús. Y es lógico, porque, a ver, si yo estoy empujando una caja hacia adelante, la fricción evita ese movimiento y la fricción va a ir hacia atrás. ¿Sí se entiende? Pero, y si estamos empujando un cuerpo hacia atrás, entonces la fricción sería hacia adelante. Exactamente. Si yo estoy jalando la caja, si yo estoy jalando la caja Ah, hacia mi cuerpo, la fricción se opone digamos, estaría yendo hacia atrás. ¿Sí se claro. entiende? O sea, que la fricción siempre es distinta o es el contrario del movimiento del cuerpo. Exactamente, exactamente. Entonces, fíjate, Jesús, que cuando yo tenga entonces un plano inclinado, en este caso, ese plano inclinado, así como lo vemos en el dibujo, yo tengo que suponer hacia dónde va el movimiento. Obviamente, el movimiento siempre va a ir hacia abajo de la rampa, ¿ok? Claro, Porque, o sea, a menos que alguien lo esté empujando o que haya una cuerda que lo esté jalando, ¿ya? exacto. Que esos problemas también los vamos a ver más adelante.
pero digamos, en sentido estricto, el movimiento siempre debería ser hacia abajo de la rampa. Claro. En este caso, Jesús, como yo te estoy diciendo que esa rampa es de hielo, ¿ok? El hielo para nosotros en física es como un material ideal, un material, ¿cómo se dice? Condiciones ideales. Hay condiciones ideales en física y el hielo no tiene fricción, ¿ok? Okay. En este caso, esa fuerza de fricción vale cero. En este Vale caso, cero ¿cómo? o sea, vale cero porque, o sea, porque el cuerpo se puede deslizar fácilmente en el hielo. Exactamente. El hielo no va a poner resistencia. El hielo no va a poner resistencia. Ok. Eso, vos pones la caja ahí y la caja se va a rodar facilito. Sola. Exacto, sola, sin esfuerzo, pues. Exactamente. Por eso decimos ahí que la fuerza de fricción vale cero. Entonces, si la fuerza de fricción vale cero, en realidad ese vector que dibujamos ahí en verde no existiría. Sería un punto. Claro. ¿Se entiende? Sería solo que un punto. Sería un punto, exactamente. Cuando tú ves el vector nulo es un punto, es 0, 0. Exacto. ¿Ves? Entonces es eso. En sentido estricto, cuando te diga un problema que la rampa es de hielo, ¿ok? Ya tú sabes automáticamente que no existe fuerza de fricción. A pesar de que se esté deslizando, o que se esté, ¿cómo fue la otra palabra que te dije? Deslizando o frotando, ¿ok? A pesar de que se esté deslizando o frotando el objeto, no va a haber fuerza de fricción. Obviamente, también en algunos ejercicios te dice, desprecie la fuerza de fricción. Si te dice, desprecie la fuerza de fricción, esa fuerza no la vas a dibujar. ¿Sí se entiende? O sea, que desprecie es cuando ya se refiere a que no hay que tomarla en cuenta o no hay que representarla. Correcto, correcto. Hay muchos ejercicios en física que a pesar de que debería haber fuerza de fricción, ahí te dice, desprecie la fuerza de fricción. O te lo pueden decir de otra forma. Por ejemplo, si se desprecia la fuerza de fricción, ¿cuál sería tal? Te hacen la pregunta así. El resultado. Entonces, ahí tienes que estar muy pendiente, Jesús, para ver cuándo considera la fuerza de fricción y cuándo no. ¿De acuerdo? Ok. Ahora vamos a Claro. hacer un problema parecido a este, pero que La rampa sea de otro material. de otro material, exactamente. Y voy a ponerlo un poquito más difícil. Ok. Vamos a ponerle aquí una polea. Esta polea aquí sostiene a una bola de bowling. Vamos a ponerle un kilo y medio. Y de este lado sostiene una caja de 2 kilos. Y esa rampa es de madera. Una rampa de Ok. madera. Forma un ángulo X. Vamos a darle valores numéricos a este, Jesús, para poder calcular un poco esas fuerzas. ¿Te parece? Dale. Vamos a suponer que ese ángulo es de 30 grados. La inclinación de la rampa es de 30 grados. Tiene Exacto. una polea. Y cuando te dicen las poleas en física, Jesús, por lo general te dicen polea sin fricción. Porque ¿tú sabes lo que es una polea? No, que es una polea. A ver, bueno, yo me imagino que a tu hermanita le han hecho alguna piñata, ¿verdad? Ajá. Por lo general, las piñatas se colocan en el techo con Ajá. una ruedita por donde pasa el mecate. ¿Sí sabes cuál es esa ruedita? Sí, la que está generalmente arriba. Correcto. Esa ruedita se llama polea. Es una ruedita como engrasada, digámoslo así, una ruedita engrasada por donde pasa el mecate, entonces el mecate se mueve sin tener desgaste el mecate porque la polea ayuda a que se mueva. ¿Sí se entiende? Ya, ok. Es eso. Entonces, las poleas, si no están bien engrasadas,
generan fricción también. O sea, se pegan un poco y si se pegan un poco generan fricción. Pero en Claro, física se entiende, cuando te den una polea, por lo general te dicen una polea sin fricción. Entonces, una polea sin fricción es como que la polea está recién engrasada, está nuevecita. ¿Sí se entiende? ok. Y, o sea, Es eso. hay sin fricción. Es eso. Por ahí se mueve digamos, se va a mover el cable o la cuerda, el mecate, como quieras llamarlo, se va a mover Ajá. libremente, sin ningún problema. Ok. Ok, Jesús. Perfecto. Ahí tengo entonces una polea sin fricción, tengo un ángulo de 30 grados de la inclinación de la rampa, una caja de 2 kilos que está sobre la rampa de madera y una bola de 1,5 kilos que está guindando en el aire, digámoslo así, está guindando en el aire. Te Un kilo y medio pregunto, sería, Jesús, ¿cómo? un kilo y medio, o sea, 1/2. No, 1,5 kilos serían 3/2, si lo vas a ver como fracción. Vamos a escribirlo aquí. 1,5, 1,5 kilos es 1,5 kilos. Si lo ves como fracción, Ok. sería 3/2. Ok. Aquí, Jesús, yo prefiero trabajar con decimales. ¿Ok? En estos temas de física, yo prefiero trabajar con los decimales. O sea, si te dicen 1,5 kilos es 1,5 y lo colocas así en la calculadora, pues a ti te van a dejar usar calculadora, no va a haber problema con eso. Ok. Vamos entonces. Primero, Jesús, como aquí hay dos objetos, dos masas, que es lo que me interesan, hay dos masas, yo ahora tengo que hacer dos diagramas de cuerpo libre. ¿Ok? Voy a llamar a Uno la para caja una la, masa A. Perdón, ¿no te escuché? o sea, que hay que hacer un diagrama para la caja y uno para la pelota, digo, la bola. Exactamente, exactamente. Voy a llamar a la caja una masa A y a la bola la voy a llamar una masa B. Entonces voy a hacer diagrama de cuerpo libre A. ¿Cómo haría este diagrama de cuerpo libre A, Jesús? El diagrama cuerpo libre tendría que hacerlo representando la rampa. Representando la rampa. Entonces, ese diagrama va a ser inclinado. Aquí va a estar el eje X y el eje Y, ¿cómo es? El eje Y es perpendicular al eje X. Exactamente. Ahí tengo el eje X y Y. Perfecto. La inclinación de este eje X es ¿cuánto? 30 grados. 30 grados. Ahí está, 30 grados. Ok, Jesús. ¿Qué fuerzas actúan sobre esa caja? Tenemos actuando el de la polea. O sea, la polea está ejerciendo una fuerza que lo está jalando hacia arriba. Ok, no es la polea. No es la polea en realidad. ¿Qué es lo que está tocando a la caja? Digamos, ¿qué es lo que está jalando a la caja en ese caso? La cuerda. La cuerda. ¿Ok? Y como es una cuerda, ¿cómo se llama esa fuerza? De tensión. Tensión. Perfecto. Entonces ahí yo tengo una cuerda. ¿Hacia dónde está jalando o empujando esa cuerda a la caja? Hacia X. Hacia el eje X. ¿Derecha o izquierda? ¿Arriba o abajo, pues? En este Eh, caso. o sea, el eje X de arriba. El Ok. derecho. Perfectamente. Ahí está la fuerza de tensión. La dibujé en amarillo. Ok. ¿Qué otra fuerza actúa, Jesús? Tenemos la de fricción también. Fuerza de fricción. La fuerza de fricción iría ¿hacia dónde? Hacia abajo, o sea, hacia Y. Hacia el eje Y. Hacia el eje Y, pero abajo. El eje Y recuerda que está inclinado. El eje Y está inclinado. O sea, ¿hacia dónde iría a ir la fuerza de fricción? O sea, sería el contrario a la que tenemos ahorita de tensión, pues.
Ah, sí, sí. Ok. Eso es el eje X todavía. Ese es el eje X, pero hacia abajo. Esta sería la fuerza de fricción. ¿Qué otra fuerza actúa, Jesús? El peso El peso. ¿Va hacia dónde? hacia abajo siempre. Hacia abajo siempre. Vamos entonces. Desde el centro hacia abajo. Ahí tengo el peso. ¿Y qué otra Ujú. fuerza actúa? La fuerza normal. ¿Hacia dónde iría la fuerza normal? En este caso, la fuerza normal sería en el sentido de la de fricción o sería distinta. La fuerza normal siempre es perpendicular al plano. O Si sea, que es iría perpendicular al plano, ¿hacia dónde iría? hacia Y. Hacia Y positivo. ¿Sí se entiende? Por qué va hacia Y positivo? A ver, como te dicen que es perpendicular al plano, es decir, perpendicular al piso, en este caso el piso es inclinado y la fuerza perpendicular siempre va a ir hacia arriba, porque es fuerza normal, o sea, la fuerza normal es como que evita que vaya hacia abajo, evita que se caiga, Ok. por lo tanto va a ir hacia arriba. ¿Sí se entiende? Sí, y en este caso, o sea, sale que es inclinado porque tenemos un plano inclinado, pero si fuera un plano recto sería hacia Hacia arriba, o arriba, sea, contraria al peso. ok. ¿Sí se entiende? Sí, o sea que en el caso este es porque el plano es inclinado, entonces Y, o sea, digo, la normal sería perpendicular a ese plano. Exactamente, exactamente. Siempre que tengas un plano inclinado, la fuerza normal va a ser perpendicular a ese plano. Ok, Jesús, ahí vamos súper bien. Voy ahora a ponerles nombres para identificarlas. La azul es la normal, la amarilla, ¿cómo se llama? La de tensión, Tensión, la roja, ¿cómo se llama? la roja es el peso, Y la verde, la de fricción. fricción. Perfecto. Ahí vamos súper bien, Jesús. Ya con esto tenemos identificadas todas las fuerzas que actúan en este problema. ¿Se entiende? Sí, o sea, tenemos todas las que actúan en el A, o sea, en En el el A, cuerpo A. exactamente, en el cuerpo A, exactamente. Gracias por la corrección. Ahora vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre B. Vamos a hacer Exacto. ahora el diagrama de cuerpo libre B. En este caso sería, ¿cómo se dice? Recto, porque nada más tenemos que la polea lo está jalando hacia arriba, ¿verdad? Exactamente. No es la polea la que lo jala. ¿Qué es lo que lo está jalando hacia arriba? La cuerda, perdón. La cuerda, exactamente. Entonces, ¿cómo se llama esa fuerza que va hacia arriba? La de tensión. Fuerza de tensión, exactamente. Voy a hacerla del mismo color para que sepas que es la misma fuerza en realidad. Dale. Ahí está la tensión. Queda un poquito la de acá. Está mejor. Ah. Ok, ¿y qué otra fuerza actúa sobre este objeto? El peso que va hacia abajo. El peso que va hacia abajo. ¿Ves? Y como está colgando, o sea, no hay fuerza normal, porque no hay nada que le dé estabilidad. Exactamente. No hay nada, no hay un piso que lo esté sosteniendo. ¿Ves? No hay un piso que lo Exacto. esté sosteniendo. Es O sea, simplemente o sea, esas son las únicas fuerzas que están actuando ahí. El peso y la normal. Voy entonces a ponerle los nombres. la normal no, la de Perdón, tensión. la tensión, exactamente, la tensión. Ahí, ya va. Ok. Tengo mucho con los colores aquí. Aquí, este sería el peso de B, ¿ok? Vamos a diferenciarlo porque si yo les pongo el mismo Perfecto. nombre, pareciera que fuese la misma fuerza, pero no es la misma fuerza. Este va a ser el peso de B y este va a ser el peso de A, ¿de acuerdo? Claro, porque A son 2 kilos y tenemos que ver 1,5 kilos. Exactamente. Entonces, ahora vamos a irnos a los números, Jesús. Yo voy a empezar a explicarte el tema de los cálculos con este problema. Este problema, digamos que tiene un nivel de dificultad media, entre media y alta, porque así los vas a ver más o menos
en los ejercicios que vas a ver en este tema, ¿ya? Ok, Prácticamente tiene todas las fuerzas incluidas en un mismo problema. Si te das exacto. cuenta, tiene la normal, tensión, fricción y Acción el y peso. peso. Y tiene dos diagramas de cuerpo libre, que tienes que Exacto. combinarlos, además. Entonces, y además, se sobreentiende que el sistema se está moviendo. Yo no sé hacia dónde se está moviendo, si hacia la derecha o hacia la izquierda. Yo no sé hacia dónde se está moviendo, pero se sobreentiende que se está moviendo. Entonces, cuando se está moviendo, ya decimos que hay una aceleración. ¿Ok? Ok. Entonces, vamos a calcular cuál sería esa aceleración. Y cuando decimos, Jesús, que un sistema se está moviendo, es decir, que tiene aceleración, Ajá. ya se aplica ahora, es la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. Déjame anotar eso. ¿Ok? Aquí ahora existe aceleración. Es la principal diferencia con respecto a la primera ley de Newton. En esta existe aceleración. Correcto. ¿Y qué Correcto. establece, y qué establece la ley? A ver, el enunciado es la fuerza que se aplica a un sistema La fuerza que se aplica a un sistema es directamente proporcional a un sistema es directamente proporcional a la aceleración del mismo. a la aceleración del mismo. Ponlo ahí, coma, es decir, Coma, es decir, la fuerza va a ser igual a la multiplicación la fuerza será igual a la multiplicación de la masa por la aceleración. de la masa por la aceleración. Correcto. Por la aceleración. Correcto. Ok. Ok, Jesús. Fíjate lo siguiente. Yo de esta segunda ley prefiero que te aprendas simplemente esa fórmula porque es súper fácil. Y es básica. O sea, fuerza es igual a masa por aceleración. Cuando haya Ok. aceleración, ya tú sabes directamente que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Se entiende? Ok, fuerza igual. O sea que cuando hay aceleración, para sacar la fuerza, nada más necesitamos multiplicar la masa por la aceleración. Exactamente. Claro, eso sería, digamos, en condiciones como que te dicen ya, yo tengo una caja de 30 kilos, ¿ok? Una Ajá. caja de 30 kilos y quiero acelerarla a 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces tú simplemente calculas 30 kilos por 2 metros por segundo al cuadrado, te va a A dar 60 60. newtons. ¿Se Entonces, entiende? sí. Eso es ya, ahí terminó la segunda ley de Newton. Ese sería un ejercicio súper sencillo, súper sencillo. Pero este problema que estamos viendo aquí ya es otro nivel. Ok. Entonces, no es como que, digamos, aplicar este ejercicio y ya. No. Lamentablemente, bueno, aquí hay que hacer un diagrama de cuerpo libre, hay que analizar los dos diagramas de cuerpo libre por separado y luego ahí empezamos a calcular que aquí se va a formar un sistema de ecuaciones. O sea, esto va a ser un ejercicio largo. Es más, no sé si empezar con este ejercicio, porque la verdad es que está bastante largo. Lo que puedo hacer, en vez de calcular la aceleración en este ejercicio, Jesús, en vez de calcular la aceleración, vamos a calcular simplemente
algunas fuerzas. Vamos a calcular algunas fuerzas. No vamos a calcular la aceleración del sistema para no irnos a lo difícil de una vez, sino que vamos a calcular algunas fuerzas nada más. ¿Te parece? Dale. Dale, mejor así para que vayamos paso a paso. Porque si no sería mucho salto, digamos, saltar a la parte honda de la piscina de una vez. Claro. Entonces, primera ley de Newton ya la tenemos ahí anotada, segunda ley de Newton ya la tenemos ahí anotada. Ahora, Jesús, yo cuando tengo un problema de este tipo, yo tengo que empezar a descomponer todas las fuerzas. Por ejemplo, el peso del cuerpo A Eso, tiene dos componentes, un peso en X y un peso en Y. ¿Sí lo ves? ya, ¿qué? Fíjate, el peso en A, que es el rojo, ¿cierto? Ajá. Sí. Yo lo puedo descomponer si yo veo, o sea, como el vector está fuera de los ejes, del eje X y del eje Y, yo puedo descomponerlo mediante triángulos rectángulos, lo puedo descomponer a través, o lo puedo descomponer en un peso en X, que sería esta flechita que está aquí. ¿La ves? La que estoy haciendo aquí en Ajá. negro. Sí, lo estoy viendo. Ese sería el peso en X. Y el Ok. peso en Y tendría más o menos el mismo tamaño que tiene la fricción. Ese vector verde que está ahí. ¿Lo ves? Sí. Ese sería también más o menos el peso en Y. ¿De acuerdo? Ok. Pregunto, Jesús, si yo veo ese triángulo, yo voy a tomar, en vez bueno, vamos a hacerlo así mismo inclinado. Voy a tomarlo así. Entonces, la hipotenusa, que es este que está doble marcado, ¿cómo se llama la hipotenusa en ese triángulo, Jesús? La hipotenusa sería Y. No. Fíjate que estoy tomando el mismo triángulo que donde la hipotenusa es el vector rojo. ¿Cómo se llama el vector rojo? El vector rojo es peso. Peso de A. ¿Sí? Ok. Ok, Jesús. Ahora, para yo poder identificar uno de los ángulos, ahí yo tengo que aplicar la trigonometría en este triángulo que está aquí. Voy a marcarlo con otro color. Vamos a hacerlo rosado. Voy a tomar ahora este triángulo de aquí. Que Ya, pero déjame escribir. Ya, va, pero déjame escribir otra vez el diagrama porque me hizo un bromero. Ya, dale pues, escribe otra vez el diagrama. Estos dibujos por lo general quedan muy rayados y por eso es que yo empiezo a descomponer los triángulos hacia otro, digamos, hacia los lados. A ver. Dale, escribe ahí otra vez el diagrama para que te quede un poquito más limpio. Para analizar los ángulos. Voy. Ahí me avisas. Dale. ¿Por qué es que salen las líneas estas que son como unas rayitas así, como si Punteadas, fueran las rayitas las líneas? punteadas. Ajá. Esa es la descomposición, o sea, yo estoy descomponiendo el vector peso en A, que es el rojo, lo estoy descomponiendo en sus coordenadas en X y en Y. ¿Te acuerdas? Cuando digamos, la primera clase que vimos de física, decíamos que un vector yo lo puedo ver como magnitud y dirección, o lo puedo ver como sus coordenadas X y Y. Exacto. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es descomponiéndolo en las coordenadas X y Y. Y siempre vas a tener que hacer eso. Cuando tengas estos ejercicios, siempre vas a tener que descomponerlo. Que se hace por razones trigonométricas, ¿te acuerdas?
Por tangente, seno, coseno, todo eso. Exactamente. Aquí utilizaríamos seno y coseno. Ya va, Jesús. Ajá, me avisas ahí cuando termine, que voy a atender aquí No, una dale, cosa. dale, no hay problema. Ya lo terminé, pero terminé ahí lo que estás haciendo tú y No, seguir. no, dale, listo. Ok, Jesús. Entonces tenemos lo siguiente. Decíamos, lo que queremos es descomponer las coordenadas de ese peso y me refiero a ese peso en particular, Jesús, porque es el único que está fuera de los ejes. La única fuerza de todas las que dibujamos, la única que está Ujú. fuera del eje X y fuera del eje Y es esa. ¿Sí lo ves? Sí, sí, porque todas las otras están directamente pegadas en el eje. Exactamente. Entonces con las demás no voy a tener ese rollo. El único rollo lo voy a tener es con esa en particular. Entonces, por eso me voy a enfocar en esos triángulos que forman esa fuerza que está ahí. Ok. Y como te decía, yo voy a tomar dos triángulos diferentes. Este primero que hice ahí abajo es donde la hipotenusa es el vector rojo. Tú ves mi lápiz, Jesús. Cuando yo muevo el lápiz, tú lo ves. Sí, yo estoy viendo el lápiz, ajá. Ok. En Ajá. la hipotenusa, que es el vector rojo, ¿cierto? Sí, Y estoy tomando los dos catetos, que en este caso sería el peso en Y, es este que está abajo. Voy a escribirlo aquí. Este sería el peso en Y, el que está abajo. Y el que está a la derecha es el peso en X. ok. ¿Sí se entiende? Ya, pero ¿cómo sacaste los pesos? Es lo que no entiendo. Ojo, el peso en X es el que está, obviamente, en el eje. Ah, perdón, lo estoy haciendo al revés, con razón. Lo estoy haciendo al revés, ya va, ahí me equivoqué, Jesús. El peso en X es el que está en dirección del peso en X. Y el peso en Y es el que está en la dirección del peso en Y. Lo estoy haciendo al revés, con razón no me entendía. A ver, lo vuelvo a escribir aquí arriba. Aquí arriba, este sería el peso en Y, porque está sobre el eje Y. ¿Sí se entiende? Sí, Y este que está aquí arriba sería el peso en X, porque está sobre el eje X. Ahora sí. exacto. O sea, Entonces, el que está aquí abajo, este que está aquí abajo, la recta punteada esta, yo la puedo llamar ujú, también peso en X, porque son iguales. No importa si la tomo arriba sobre el eje X o si tomo la que está paralela a él, la distancia es la misma. ¿Sí se entiende? ok, ok. Y en este caso, la que está a la derecha va a ser el peso en Y. Ahora sí, Jesús. Sí, o sea, entonces el peso en Y es el que está a la derecha, que es el que representamos con las líneas punteadas que llegan a X. O sea, las líneas punteadas salen del peso, o sea, de donde termina el peso. Exactamente. Y Y esas ese, líneas punteadas van perpendiculares a los ejes. Perpendiculares a los ejes. O sea, tú partes desde
la punta de la flecha, digamos, Mm. partes de la punta de la Ah, flecha y vas perpendicular a los ejes. Tienen que formar ángulos de 90 grados. ¿Sí se entiende? no, ¿cómo así? Vamos a hacerlo entonces más grande aquí el dibujo para que puedas entenderlo mejor. Vamos a hacerlo así, fíjate. Voy a tomar solamente el vector del peso Sí, es más, voy a borrar todo lo de arriba. Ya puedo borrar lo de arriba, ¿verdad, Jesús? sí, ya todo lo demás lo escribí. Yo quiero ver específicamente cómo hacemos con el peso. Correcto. Voy a borrar todo lo de arriba para tomar más parte de la pizarra. Ok. Voy a tomar... Ah, se borró el eje X. Voy a tomar este dibujo de arriba para explicártelo. Ok. A ver. Borramos todo esto. Y vamos a hacer aquí el eje X. Ahí está el eje X. Ok, Jesús. Voy a tomar este dibujo para explicártelo. Fíjate. Si yo tomo de este dibujo la recta perpendicular, digamos, voy a hacerla desde el... Ya va, es que no me deja hacerla como punteada. Quisiera hacerla punteada, pero no me deja hacerla punteada. Sería desde la punta de la flecha, ¿ves cómo lo estoy haciendo? Desde la punta de la flecha hacia el eje Y. ¿La Ajá. ves? Sí, hacia el eje Y. Ok. Y además voy a hacerla también desde la punta de la flecha hacia el eje X. ¿La ves? Sí, las estoy viendo. O sea, ahí está desde la punta de la flecha de P yendo a los dos lados. Exactamente. Y esa, cuando yo voy hacia los dos ejes, Jesús, tengo que ir formando rectas perpendiculares. Es decir, aquí el ángulo es de 90 grados y aquí el ángulo es de 90 grados. ¿Se entiende? O sea, tienes que hacer una recta perpendicular para que te dé. Exactamente, exactamente. Entonces ahí yo estoy teniendo, aquí arriba yo tendría el peso en X y aquí abajo tendría el peso en Y. Aquí, este que está aquí hacia abajo. Ese sería el peso en Y. ¿Sí se entiende? Sí. Ok, Jesús. Ahora, voy a sacar ese triángulo de ahí. Voy a dibujarlo igual que lo hice aquí abajo, pero lo voy a hacer más grande. Sería así. Esta es la hipotenusa. ¿Cómo se llama la hipotenusa? La hipotenusa sería el peso. Peso de A, para diferenciarlo del otro peso. Y aquí tengo el ángulo de 90 grados. Este sería el peso A en Y, ¿cierto? Sí. Y este sería de abajo el peso A ¿en dónde? El peso A en X. En X. Perfecto. Aquí de este triángulo yo no conozco ningún ángulo, solamente conozco el peso en A. ¿Cómo puedo yo calcular el peso en A, Jesús? Es masa Mm, por gravedad. sí. ¿Cuál es la masa de A? Masa sería 2 kilos por Ok. 9. Y la gravedad es 9,8. 9,8 Eso creo que te va metros por a segundo quedar. al cuadrado. Eso va a ¿Cuánto quedar. da eso? Déjame buscar la calculadora. Creo que da 18,6, pero déjame buscar la calculadora. 19,6 da. Dale, búscala. Si la tienes cerca, la buscas rápido. Si no, no importa. La hacemos con la mía. Aquí la tengo. Ok. Ok. 19,6 newtons. Jesús, porque es una fuerza, ¿ok? Las fuerzas, digamos, la unidad del Sistema Internacional de Fuerzas es el newton. Ok. Ya tengo el peso en A, Jesús, pero no tengo ningún ángulo, ¿ok? Y como yo no tengo ningún ángulo, voy a copiar ahora este otro triángulo. Yo voy a irme y como ya conozco que alfa vale ¿cuánto? Alfa vale, en este problema, ¿cuánto vale? 30. Vale 30 30. grados. Ok, si alfa vale 30 grados, entonces yo puedo tomar ahora, es este triángulo que estoy dibujando en verde. ¿Sí lo ves?
Sí, lo estoy viendo, pero déjame terminar el primero. Ok. Voy a ir haciendo ese triángulo verde aquí al lado. Ah, Alejandro. Ok, listo. ¿Ya copiaste? Sí, ya copié el triángulo. Ok, entonces tenemos lo siguiente, Jesús. El de ese triángulo verde, yo solamente conozco el ángulo de 30 grados, que es el Exacto. alfa, ¿verdad? Y el ángulo de 90 porque si digamos, el piso de ese triángulo es recto y el vector del peso va hacia abajo, va a formar un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Claro. Ok. Ahora, Jesús, ¿cómo puedo yo hallar el otro ángulo? Este ángulo de arriba, ¿cómo lo puedo hallar? Si este vale 30, este vale 90, ¿cuánto vale el de arriba? 60. 60, correcto, Jesús, 60. ¿Y cómo sabes tú que vale 60? Porque la sumatoria de, o sea, por descarte, o sea, un triángulo así nos da 80 grados y cuando los combinamos queda 360. O sea, sumando los ángulos que tenemos podemos ir dándole valor ya a los otros. Exactamente. Fíjate que en este caso, Jesús, siempre vas a tener esos dos ángulos de abajo. O sea, cuando te dan la inclinación de la rampa, solamente, que es el único dato que nos habían dado, la inclinación de la rampa, tú siempre vas a tener el otro ángulo es 90 grados y tienes que Ajá. buscar el de arriba. Obviamente, como tú dices, la suma de los tres es 180. Entonces, según eso, tú puedes tomar 180 menos 90 menos 30, te da 60. ¿Sí se entiende? Claro, te va dando cuánto vale. Exactamente. Entonces, ese ángulo de 60 grados, Jesús, es este mismo que está aquí arriba. Si este vale 60, ¿cuánto vale este otro pedacito que está al lado de él? Ese valdría 60 también. No. La suma de esos dos, la suma del 60 más el otro es 90. O sea, que ese vale 30. Exactamente. ¿Sí lo estás entendiendo, Jesús? ¿Por qué o sea, por qué la otra parte, la suma es 90? Porque forma los dos ejes. Es el eje X y el eje Y. Y los ejes son perpendiculares. Ok, Entonces, como son perpendiculares, forma un ángulo de 90 grados. ok, ¿Ya? ya. Ya, Ok, claro. Jesús. Fíjate entonces que en general, a mí no me gusta hacer digamos, esta conclusión. Pero en general, el ángulo de la rampa, el ángulo de la rampa va a ser el mismo que va a formar el vector con respecto al eje Y. ¿Ok? Ok, Yo prefiero que en todos los ejercicios tú hagas esta descomposición. ¿Sí?
pero es bueno que Claro. la sepas hacer rápido, que la sepas, que la entiendas bien y que puedas hacerla rápido, ¿ya? Pero en Claro. general podemos decir eso, que el ángulo de la rampa con respecto al eje X, o con respecto al piso, mejor dicho, pues en este caso no es el eje X, es el mismo ángulo que forma el peso con respecto al eje Y. Porque son perpendiculares. No, no son perpendiculares, son 30 grados en este caso, o sea, miden 30 grados. Eso es Ok. lo que puedo decir, miden 30 grados. ¿Ya? Ok. Ahora, Claro. Jesús, vamos ahora a trabajar con este triángulo porque yo quiero saber cuál es el peso de A en X y cuál es el peso de A en Y. Exacto, ¿Ok? porque el peso en A ya lo tenemos que, o sea, es 30 grados. Y esa es la hipotenusa. Correcto. Ahora necesito hallar los dos catetos. Exacto. Exactamente, Jesús. Yo puedo hacer esto de varias maneras, pero tú puedes aprenderte inmediatamente esta fórmula. Por ejemplo, el coseno, ya sabes que es coseno de alfa, va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Ajá. En este caso, el cateto adyacente a los 30 grados, ¿cuál sería? El cateto adyacente a los 30 grados sería, a ver, adyacente sería peso en X. Correcto. No, el adyacente de los 30 El grados adyacente. sería el peso en Y. El peso en Y porque es el que tiene al lado. Exactamente, es el que tiene al lado. ¿Ves? Entonces, si tú lo calculas así, coseno de 30 sería peso en Y, peso A en Y, dividido entre la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa en este caso? Nuestra hipotenusa son 2 kilos, ¿verdad? No, el peso en A, que sería el 19,6. Ah, ok. 19,6 newton. ¿Ves? Ajá. Entonces, así tú puedes calcular el peso A en Y. Por ejemplo, si tú pasas lo que está dividiendo, que es el 19,6, lo pasas al otro lado multiplicando y te quedaría que es 19,6 newtons multiplicado por ¿cuánto? Por el coseno de 30, Exactamente. ¿Cuánto te da eso, Jesús? ya te digo. 19,6 multiplicado por el coseno de 30. Nos da 16,97. Correcto. 16,97 newtons, porque es una fuerza. ¿Sí? Sí. Y te pregunto, Jesús, ¿cómo puedo calcular ahora el peso A en X? Utilizando la fórmula de el seno. El seno en este caso, exactamente. Seno del ángulo sería igual al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Y en este caso, seno de 30 es igual, ¿el cateto opuesto cuál sería? El cateto opuesto sería el peso en X. Peso A en X, exactamente, dividido entre la hipotenusa, ¿que es cuánto? 19,6. 19,6 newtons. Ok, entonces el peso A en X es 19,6 newton multiplicado por ¿cuánto? Ya va. Déjame terminar de escribir aquí Dale, la dale. fórmula. Peso en X. El peso en X sería igual a 16,97 por el coseno. Aquí estamos utilizando el coseno y en la de arriba usamos el seno, ¿verdad? O sea, fue al revés. En el que hicimos primero, el peso A en Y, lo hicimos con el Ajá. coseno. Y Y aquí la con que el estamos seno. haciendo abajo es con el seno. Ok. Seno de 30 grados.
Entonces sería 19,6 Ajá, por el seno de 30. No, correcto. ¿Y cuánto da no, eso? 9,8 newtons. 9,8 newton, exactamente. Ahí tenemos entonces el peso A en X. Y ojo, Jesús, que eso del seno y el coseno depende de cuál ángulo tomes tú. Si tú, en vez de tomar ese 30 grados, que fue el que tomamos ahora, yo tomo este que está aquí, ¿cuánto Ajá. valdría este ángulo rojo que está aquí? ¿Cuánto valdría? 30 grados. No. Si el de arriba vale 30 y este vale 90, ¿cuánto vale este? 60 60. grados. Correcto, 60 grados. Entonces, si tú lo haces con ese ángulo de ahí, ahora sí, el coseno sería con X y el seno sería con Y. ¿Se O sea que el entiende? coseno, ya va, el coseno siempre es cuando estamos hablando de cateto adyacente y o sea, el coseno es con el cateto adyacente y el seno con el Con opuesto. el opuesto. Correcto, correcto. ¿Ves? Entonces es eso. Ahí por eso es que yo te sugiero que tú, digamos, aprendas a descomponer el triángulo y a analizar esa fórmula, así como me lo estás diciendo, lo hiciste correcto. Porque dependiendo del ángulo que tú tengas o que tú tomes, ahí vas a poder calcular Ajá. esos valores de distintas formas. De distintas formas. Si tú multiplicas, voy a hacerte un ejemplo aquí, abajo. El peso en X, yo lo podría calcular como la hipotenusa, que es la misma, 19,6, por el coseno de 60. Eso te tiene que dar el mismo valor que te dio ahí arriba. Verifica para que veas. 9,8. Te dio 9,8, ¿cierto? Que es lo mismo que ya teníamos ahí de la primera forma. ¿Ves? Entonces, Exacto. es eso, Jesús. Dependiendo de qué ángulo Ajá. tú tomes, vas a aplicar el seno o el coseno. ¿Sí se entiende? Sí, o sea, y para saber cuándo es coseno y seno, nada más tengo que fijarme es en qué cateto es cuál. O sea, cuando sea el cateto adyacente, ya sabemos que coseno y el cateto opuesto es el seno. Perfecto. Así mismito es. Perfecto. ¿Ves? Entonces, Jesús, esta descomposición que hicimos, te va a tocar hacerla en todos los ejercicios que sean de este tipo. ¿Ok? Todos los ejercicios que tengan una rampa y que te pidan calcular ¿Mm? ese peso, que obviamente el peso va a estar fuera del eje X y del eje Y, te va a tocar Sí, hacer esa descomposición. ¿Ok? En la clase de hoy traté de explicártelo separando todos los triángulos poquito a poco, el análisis de los ángulos, que la suma es 180 grados, todo eso. claro. Y después entonces ver la razón trigonométrica con calmita, el despeje, todo. Pero la idea, digamos, ya para la segunda clase, que sería la de mañana, Sí, a las es de hacerlo más 4 a rápido. 6. Es hacerlo más rápido y aprovechar mejor el tiempo para poder hacer todos los cálculos. Porque estos ejercicios, Jesús, implican mucho cálculo. Implican, digamos, un sistema de ecuaciones. Tú tienes que igualar las ecuaciones, después despejar uno de los valores. De verdad que son bastantes cálculos. Yo quiero aprovechar estos últimos 15 minutos, Jesús, para, digamos, ayudarte como a plantear las ecuaciones. Yo voy a plantearlas, no las vamos a resolver, pero vamos a plantear cuáles serían las ecuaciones de este problema. ¿Sí? Ok. Ya yo tengo peso A en X y tengo peso A en Y. Este último de abajo, 9,8, es el peso A en X y este que está arriba es el peso A en Y. Eso. Bien. Y este es el peso, digamos, total, la hipotenusa en este caso. ¿Sí? Ajá. Sí. Ahora, Jesús, yo cuando voy a plantear las ecuaciones, tengo que analizarlo en el eje X y en el eje Y. ¿Ok? En el caso de el diagrama de cuerpo libre A, voy a hacerlo así. Ecuaciones, vamos a hacerlo en negro mejor.
aquí voy. Ecuaciones en A. O del diagrama de cuerpo libre A. Entonces yo digo, en el eje X, que ahí es en donde hay la aceleración, ¿ok? El movimiento, digamos, si va a haber un movimiento, ahí hay una aceleración, ¿cierto? Exacto. Sí, Como hay aceleración, se aplica la segunda ley de Newton, ¿cierto? cierto. Ok. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, la sumatoria de fuerzas sería la tensión, que es positiva, porque va hacia la derecha, ¿verdad? La tensión va hacia la derecha, en el diagrama de cuerpo libre A, aquí está, la tensión va hacia la derecha. Si yo resto la Exacto. tensión menos la fricción, menos el peso en X, que es la otra que está ahí arriba, eso va a ser igual a la masa de A por la aceleración. ¿Se entiende? No. No se entiende. Ahí lo que estamos haciendo es sumar todas las fuerzas que están en el eje X. Estas tres fuerzas que escribí aquí son las fuerzas que están en el eje X. La tensión es la amarilla, ¿ok? Que está positiva porque va Ajá. hacia la derecha. Exacto. ¿Ok? Esa está positiva porque va hacia la derecha. La fricción Exacto. es el vector verde. Y está negativo. Está negativo porque va hacia la izquierda. ¿Sí? Sí. Y además tengo el peso en X que también va a ir a la izquierda porque lo tengo dibujado para esta parte. ¿Sí se entiende? Exacto. Sí. Entonces, por eso también está negativo. Esas tres son las fuerzas en X. Y la suma de Ajá. todas esas fuerzas me da masa por aceleración. Ok. ¿Ahora sí? Sí, sí. Ok, Jesús. Ahora, si yo veo en el eje Y, ¿cuáles son las fuerzas que actúan en el diagrama de cuerpo libre A? Nada más en el B. Ah, no, en el A. Nada más tenemos la fuerza normal. Ajá, la normal hacia arriba, que sería positiva. ¿Ok? ¿Y qué otra tengo? Y el peso en Y. El peso en Y que va hacia abajo. Muy bien, Jesús. El peso en Y que va hacia abajo. Y pregunto, ¿hay algún movimiento en el eje Y? ¿La caja se está moviendo en ese sentido del eje Y? No, no se está moviendo. Se está No se moviendo está en el... moviendo en el eje Y. Por lo tanto, como no se está moviendo, ¿qué ley se No hay aplica? la primera. La primera. La ¿Sumatoria de fuerza es igual a cuánto? sumatoria de fuerzas es igual a... Cero. Ajá, sumatoria de fuerzas es igual a 0. Es igual a cero. Exactamente. ¿Se entendió esto, Jesús? Sí, o sea, ahí aplicaste la primera porque no había aceleración. Exactamente. Fíjate entonces, Jesús, cuando tú despejas esta fórmula, esta segunda fórmula, aquí me dice que la normal es igual al peso en Y. Aquí estamos hablando de la magnitud, ¿ok? La magnitud de Ok, la fuerza normal va a ser igual a la magnitud del peso en Y. exacto. Y la fuerza de fricción, Jesús, se calcula de la siguiente manera. Ahí te voy a dar la fórmula solamente, no la vamos a calcular. La fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal. Esta letra que dice aquí debajo, al lado de la normal, se lee mu. Es una letra griega, se lee mu. Ujú. Ni es Ni- m ni es u, es mu. Y significa coeficiente de fricción. ¿Ok? Los Ok, problemas, Jesús, tienen dos coeficientes de fricción. Hay un coeficiente de fricción estática y un coeficiente de fricción cinética. Vamos a. ¿Ya copiaste esto, Jesús? sí, lo último ya lo copié. Ok. Te voy a hablar entonces también de ese coeficiente de fricción. El, eh, el coeficiente de fricción estática es cuando
hay una tendencia al movimiento, pero no se ha empezado a mover. Es como, no sé si te has dado cuenta, vamos a hacer un ejemplo. A ver, ¿con qué lo hacemos? Mi teléfono. Y ves no tengo monedas aquí, no tengo monedas aquí en la mano. Ya, aquí, ya te voy a buscar algo, Jesús. Dale, dale. Esto. Fíjate, supongamos que el teléfono es una mesa o es el piso, ¿ves? Y el yesquero es la caja que yo estoy colocando ahí. Entonces yo puedo, en este caso, inclinar el teléfono, ¿ves? Puedo inclinarlo y el yesquero todavía no se mueve. Llega un momento en que ya se empieza a mover, pero ahí está inclinado y no se está moviendo, ¿cierto? Exacto. Entonces, ahí hay un coeficiente de fricción, ahí hay un coeficiente de fricción que se dice que es estático, porque hay una tendencia al movimiento, pero no se está moviendo. Sí, o sea, se puede empezar a mover, pero todavía no. Correcto, todavía no se mueve, exactamente. Entonces, por lo general, fíjate que, ok, mi teléfono tiene un plástico, no sé, es plástico, el forro de plástico, y el yesquero es también otro plástico diferente. Entonces, ellos tienen un coeficiente de fricción estática ahí. Y llega un momento cuando se rompe ese coeficiente de fricción estática, ya como que es más fácil que se mueva. Ya cuando se empieza a mover, es más fácil que se siga moviendo. ¿Ya se entiende? Ok. Sí. Que sería ese el coeficiente de fricción cinética. Por lo general, el coeficiente de fricción cinética es más bajo que el coeficiente de fricción estática. O sea, puede ser cinética, o sea, puede haber coeficiente de fricción cinético y estático. Exactamente. Y el estático es mayor siempre que el coeficiente de fricción cinética. Es mayor porque entonces no se mueve menos. Exacto, evita que se mueva, siempre evita que se mueva. Cuando ya se empieza a mover, ya como que, ya rodó, ya cayó. Claro. ¿Sí se entiende? Sí, o sea que el cinético es ya cuando se empieza a mover, o sea, ya cuando se rompe como que esa estabilidad que había en el estático y ya se mueve el objeto. Exactamente. Perfecto. Sí lo estás entendiendo perfecto. Entonces eso, Jesús, fíjate que en cualquier fricción que te den, la vas a calcular de esta manera. El coeficiente de fricción, que es μ, multiplicado por la fuerza normal. ¿Ok? Y estas dos que escribimos ahí serían las ecuaciones de ese diagrama de cuerpo libre A. Sería, en el eje X, como hay aceleración, la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Sí? La sumatoria de la fuerza es igual a masa por aceleración, que es la segunda ley de Newton. ¿Sí? Ok. Pero en el eje Y, como vimos aquí en el eje Y, como no se está moviendo en el eje Y, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Qué es cuál ley de Newton? Ok. La primera. La primera. Ahora te pregunto, Jesús, si yo me voy al diagrama de cuerpo libre B, ¿qué ley se aplicará ahí? ¿La primera o la segunda ley de Newton? La primera porque nada más hay dos fuerzas. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver si tiene una o dos fuerzas. O 3 o 4 o 5. Eso no, la cantidad de fuerzas no tiene nada que ver. La pregunta es si hay aceleración o no hay aceleración. No hay aceleración. Si estamos suponiendo que la primera caja, la de 2 kilos, se está moviendo con una aceleración, ¿ok? Quiere decir que esa cuerda, que es la que lo está jalando, digamos, esa cuerda que lo está jalando, se está moviendo también. O sea, si la cuerda se mueve hacia arriba, la caja se mueve hacia arriba. Exacto. Y por lo tanto, la bola se va a mover hacia abajo. ¿Lo ves? ¿Ves el sistema? Exacto. Entonces, Exacto, lo estoy viendo.
Si la caja se mueve hacia arriba, la bola se va a mover hacia abajo. Y si la caja se mueve hacia abajo, la bola se va a mover hacia arriba. Ok. Entonces hay aceleración. En ese otro diagrama de cuerpo libre también hay aceleración. Y la aceleración es la misma. Para los dos sistemas, o para los dos objetos, la aceleración es la misma. ¿Sí se entiende? Es la misma porque se mantiene constante. Es la misma porque están pegados con la cuerda. Es la misma porque están pegados con la cuerda. Ok. ¿Sí se entiende? O sea que por estar pegados por la cuerda se mantienen igual en aceleración. Exactamente, las aceleraciones son iguales. Si tú, digamos, la cuerda cede, o sea, sube la cuerda, entonces como que se afloja aquí, pero entonces la bola la va a jalar hacia abajo. Entonces la Exacto. cuerda siempre se va a mantener tensa, digámoslo así, la cuerda siempre va a estar tensa. Ok. Entonces, si la cuerda sube, la bola va a bajar. Y si la bola está subiendo, La la caja caja va. va a ir bajando. ¿Sí se entiende? O sea que lo que quiere decir es que cuando uno haga algo, el otro va a hacer algo también. O sea, Es, si el primero sube, el segundo va a bajar. Y si el segundo baja, el primero sube. exactamente, exactamente. Y aquí Jesús, la segunda ecuación, la ecuación del diagrama de cuerpo libre B, voy a escribírtela aquí de este lado, ¿ok? Ecuación de el diagrama de cuerpo libre B Ujú. es mucho más sencilla porque solamente tiene dos fuerzas. Aquí yo tengo que la tensión es positiva o es negativa. Eh, es negativa porque está bajándolo. No es positiva, perdón. La tensión como está apuntando hacia arriba es positiva, ¿ok? Ok, ok. Y el peso en B es negativo porque va hacia abajo. ¿Ok? Entonces, la sumatoria de fuerzas Exacto. es igual a masa, que en este caso es la masa B, ¿cierto? Por la aceleración. Exacto. ¿Ves? Entonces, en este caso, Jesús, la tensión de la cuerda es la misma para los dos casos. No importa Exacto. en cuál de los dos diagramas de cuerpo libre que yo me ubique, la tensión es la misma para los dos. Y la aceleración también es la misma para los dos casos. Ok. Siempre va a ser así, porque están unidos los dos sistemas. Sí, ¿Sí? por la cuerda. Por la cuerda, exactamente. Pero, obviamente, el peso de B es diferente Al a lo peso que de A. sería el peso de A, Exacto. porque tienen masas distintas. Exacto. ¿Ves? Además, las masas también son distintas. La masa de B, yo tengo que diferenciarla de la masa de A. Son dos masas distintas. Claro. ¿Ves? Porque te van a dar dos resultados. Sí, porque te van a dar dos resultados distintos. Exactamente. Entonces, Bueno, eso. mami, Según ya esas ahorita te variables, pregunto. Jesús, según esas variables, tú podrías entonces crear el sistema de ecuación. O sea, tú puedes igualar las dos tensiones. ¿Te acuerdas del método de igualación, verdad? En el que era buscar que todas las incógnitas fueran iguales. Sí, despejar la misma incógnita de dos ecuaciones y luego igualarla. Exacto. Eso era lo que hacíamos. Entonces, aquí, con esas dos ecuaciones en X, o sea, tienes esta ecuación en X, que está aquí, y tienes esta ecuación del diagrama de cuerpo libre B. Con esas dos ecuaciones, tú tienes dos ecuaciones de dos incógnitas, que son la tensión y la aceleración. Exacto. Esas son las dos incógnitas que va a tener. Entonces, ahí tú puedes igualar las tensiones para conseguir el valor de la aceleración o puedes igualar las aceleraciones para conseguir el valor de la tensión. Claro. ¿Ves? Obviamente, puedes hacerlo también por los otros métodos. Puedes hacerlo por el método de sustitución, puedes hacerlo por el método de reducción. Aquí muy poco se va a utilizar un método como Kramer. La regla de Kramer no se utiliza aquí en física, muy poco. Yo creo que es muy Ok. complicado para hacerlo aquí por determinantes. Es mucho más fácil hacerlo por los primeros tres métodos. ¿Ya? Ya, claro. Pero Bueno, es ya sé. eso, Jesús. Ya para la clase que viene, la de mañana,
Ahí O sea, la sí de la nos madrugada. vamos a centrar solamente en hacer ejercicio. Ahí sí nos enfocamos duro en hacer el diagrama de cuerpo libre y resolverlo de una vez. Diagrama de cuerpo libre, resolverlo de una vez. Y así vamos a ir. ¿Te parece? Dale, gracias, Alejandro. ¿Cómo te vas con esta clase, Jesús? ¿Sí entendiste todo? ¿Vas bien preparado? Sí, o sea, voy tranquilo, un poquito complicado porque lo que quiero es que ya, o sea, si te soy sincero, todas estas clases las estoy viendo y ya lo que quiero es simplemente hacer el examen con, o sea, con la ayuda de mis amigos y ya salir de eso. O sea, estoy ya estresado y quiero terminar. O sea, Claro, ya sé que ya lo bueno es que ya estamos viendo el final del túnel, Jesús. Ya creo que nos queda la última clase y ya. sí, o sea, esta última clase de la mañana y ya mañana es el examen de matemática, pero lo único fastidioso es que es en la tarde. Entonces tengo que esperarme toda la clase de química y entonces es que es en la tarde el examen. Claro. Pero nada, Jesús, como te digo siempre, mantenerse positivos, tratar de tomar la cosa Profe, con calma y está así ya. como se te pasaron estas 3 semanas no sé, 3, 4 semanas que estuviste en este curso, Ujú. súper rápido, así se te va a pasar toda la carrera. Te vas a dar cuenta que la vida del estudiante universitario es así. Uno se la vive, digamos, estresado por lo que tienes que hacer esta semana, que si tienes examen, que si tienes tantos trabajos, todo eso. Ya ahorita lo... Y cuando te das cuenta, a la broma, ya voy por la mitad de la carrera y de repente, uy, me dieron un título y cuando le muestres ese título a tu mamá y a tu papá, a tu abuela, que estoy seguro que también va a ser súper importante para ella, ese va a ser tu recompensa, Jesús. El tener ese título para ellos. Y también cuando empieces a trabajar, te vas a dar cuenta que ese esfuerzo, ese sacrificio, tiene su recompensa.